Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de la Boda de Mou. Hoy tenemos como invitados a dos personas que particularmente yo conocer desde hace mucho tiempo. Joshua Novik y Fernando Gárate trabajan ambos en Bondo Advisors, que es una agencia boutique especializada en fusiones y adquisiciones. Y bueno, de eso es lo que queremos hablar hoy, básicamente, de cómo el mundo de las agencias está en plena ebullición y cómo las fusiones y las adquisiciones se están produciendo en el sector en España, tanto en el ámbito de las grandes empresas internacionales como también en el ámbito de los grandes campeones nacionales y las agencias boutique, vamos a llamarlo. Bueno, pues bienvenidos Joshua, Fernando, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación y esperamos que haya una conversación interesante, ¿no?, para todos. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quería haceros es una pregunta genérica. ¿Cómo veis desde vuestra experiencia, muy reciente además, en el mundo de las fusiones, de las adquisiciones? Vosotros ya hicisteis algo parecido en una agencia, en una empresa bastante potente en su momento. ¿Cómo veis el sector de las agencias de comunicación y el proceso que está habiendo, el proceso de intercambio accionarial entre las diferentes agencias en el mercado? Pues yo, bueno, pues estamos actualmente en un momento bastante caliente, ¿no? Interesante. Es una época, una etapa de consolidación con grandes retos para todas las compañías, grandes, medianas y pequeñas, que nos vienen con, sobre todo, el impacto de la IA, que es algo ya ineludible y que, bueno, pues genera muchas incertidumbres. La gente necesita seguir creciendo, la gente necesita seguir sumando, las empresas pues no tienen muy claro cómo es ese encaje de la IA en sus negocios, y en todo este mare magnum pues hay muchas compañías que están sabiendo adaptarse, que están integrando la IA en sus negocios y a la vez pues otras que lo están pasando mal, ¿no? Entonces, con esta situación pues nos encontramos con compañías que buscan alternativas que permitan enriquecer sus servicios, sus productos y de alguna manera pues aprovechar esa ola, ¿no?, que viene. Joshua, como súper tecnólogo, ¿es por la IA o es por otras cosas? ¿O es una mezcla entre situación financiera y situación de mercado, incertidumbre? Sí, la consolidación ya venía de antes, ¿no? De hecho, justo después del COVID ha habido una ola muy fuerte de consolidación en mercado, no solo a España, he sentido en todos los mercados lo que hay es mucha agencia pequeña o agencia local o una agencia especializada, ¿no? Y bueno, y luego hay grupos más grandes que al final están buscando pues talento, a veces talento en un área muy concreta donde tiene menos experiencia, y los clientes pues al final lo que quieren es alguien que les dé un servicio 360. Entonces, por un lado eso, y por un lado pues hay también una parte financiera, como bien apuntas, y al final detrás de muchos de esos grupos pues también hay un juego financiero, ¿no? El juego financiero es el juego del M&A clásico, que al final es un juego donde en parte las compañías más grandes pues se valoran a múltiplos más altos. Entonces pues una empresa grande pues compra pequeñas a múltiplos más bajo, y enseguida que los incorpora pues sus ventas y sus beneficios pues valen más dentro del grande que en el pequeño, ¿no? Entonces lo que hay es mucho juego de lo que son los fondos de private equity, que compran algunas compañías que luego compran otras pequeñitas para hacer un grupo grande, y obviamente todas las cotizadas que están en el mercado que también pues están buscando engordar
entre comillas, la vaca, ¿no? Para valer más. Claro, yo tengo la visión del que se ha dedicado profesionalmente a trabajar en agencias de comunicación. Me da la sensación, también mi experiencia, mis años de experiencia dentro de una agencia internacional, que muchas de estas, que el día después de la fusión realmente, o de la adquisición, no, el día después es bastante frustrante. Me explico y os doy algo de contexto. Me da la sensación de que la mayor parte de estas operaciones no acaban o bien de estar bien pensadas o bien de estar bien ejecutadas a posteriori, porque la mayor parte, pienso sobre todo en las grandes corporaciones, las grandes agencias, la mayoría no acaban teniendo el éxito o no acaban multiplicando una adquisición. Pongo un ejemplo reciente de la semana pasada, creo que fue JIC presenta resultado. JIC ha sido una compañía, una agencia muy agresiva en los últimos años, desde que salió a bolsa, comprando compañías, sobre todo agencias creativas. Sin embargo, los resultados han sido, cuando menos, frustrantes. Vamos a dejarlo así, aunque realmente, o sea, beneficios han caído, la facturación no ha crecido. ¿Os da esa sensación de que a veces no está bien ejecutado la fase después de la firma? ¿O eso no os toca? Porque dice, bueno, una vez que ya han firmado ya... Claro, a ver, cada operación es un mundo y no tiene nada que ver una con otra, ¿no? Normalmente cuando hay una operación hay un motivo detrás, ¿no? Suele ser, como comentaba yo antes, también, o la llegada a un nuevo mercado o la incorporación de una especialidad o un área nueva que necesita reforzar una compañía, o simplemente engordar los números para, o sea, integrando una compañía que pueda aportar una cartera de clientes que permita, pues, incrementar facturación, negocio y demás, ¿no? Entonces, según el tipo de operación, pues puede ser más fácil a lo mejor que no salga bien a que salga bien, ¿no? Pero bueno, ese enfoque o ese tipo de operación puede ser clave en el éxito. Y luego, a priori, pues normalmente todas las operaciones se hacen con ilusión, con ganas de que el futuro sea maravilloso para todos, pero luego al final hay dos partes que tienen que poner cada uno lo suyo. Y hay veces que no hay sintonía, que no fluyen las cosas como a priori uno pensaba y puede derivar en que, bueno, pues que no sea un éxito, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos visto casos de todo tipo, o sea, de integraciones estupendas, maravillosas, súper exitosas y otras de igual acabar cerrando la compañía que han comprado, ¿no? Entonces, Yo también lo he visto eh, eso. es algo pues como la vida misma, ¿no? Vamos por la calle, hay negocios que se abren, se cierran, unos crecen, otros decrecen, pues bueno, las operaciones pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo quería preguntaros, ¿qué se está pensando en comprar y qué agencias están pensando en vender? Como genérico, ¿eh? Dale tú. Sí, yo diría que en línea general, para simplificarlo, la mayor parte de los compradores están comprando lo que es volumen de ventas, clientes y EBITDA, ¿no? Entonces otra vez es un juego muy financiero, ¿no? Entonces normalmente están comprando compañías con tamaño. Entonces dice, oye, compañía, pues oye, tiene, yo qué sé, que tiene 20 millones de venta y 5 millones de EBITDA y tiene una serie de clientes de un cierto tipo que se le puede vender otros servicios, ¿no? Entonces, hay ese tipo de compañías que son muy interesantes y que a veces son hasta interesantes para lo que son los fondos de private equity. O sea, que el comprador no es un industrial, sino que es un fondo que compra una compañía para luego hacer un grupo, ¿no? Y luego está el segundo nivel, que son compañías que normalmente son más pequeñas, pero son lo que están comprando es la especialización. Entonces esto a raíz de lo que contaba antes, ¿no? Entonces o sea, lo que es difícil es vender una compañía que no es muy grande y
y es genérica, ¿no? En sentido, la compañía dice, no, es que yo hago un poco de todo, hago creatividad, pero tengo un 20% es creatividad, un 15% es comunicación, luego hay 3 clientes que le hago social media y tal, y facturo 2 millones y tengo 500, 300.000 de EBITDA. Y a esta compañía pues es difícil que llame la atención. Entonces, ahora dice una compañía que pues está muy especializada en, yo qué sé, B2B marketing en LinkedIn, o una compañía que pues que está en un segmento concreto y da servicio al sector farmacéutico, o una compañía que está especializada pues en medición de analítica. Sentido, estas son las que pueden ser pequeñitas y que están comprando otros grupos porque al final lo que quieren es tener pues cada vez más puntos de relación con el cliente para que sea más difícil que se vaya, fundamentalmente, y a veces también para tener más puertas de entradas, ¿no? Porque a veces en los clientes entras con una especialización concreta y luego le vas vendiendo pues otros servicios, ¿no? Y de esas agencias, digamos que, bueno, quería preguntaros, ¿os da la sensación de que el matrimonio es, por un lado, grandes compañías que compran compañías más pequeñitas, que pueden ser también muy grandes? Me estás diciendo tú que normalmente el valor está en la especialización de esas compañías. No hemos hablado hasta ahora, no sé si por los tiempos en los que estamos, de geografías. Porque yo recuerdo en otras épocas que lo de la geografía era algo relevante, ¿no? Oye, compro el campeonato nacional de un mercado mediano, compro el campeonato nacional. Ahora se habla poco de eso, ¿no? O es que se asume que hay una globalización y que los servicios son en varios países. No, sí, yo creo que la parte nacional es muy importante y de hecho nosotros una parte relevante, por ejemplo, de los, o sea, de alguna forma de las asesorías que hemos dado de venta, pues han sido internacionales, ¿no? En sentido, un player de Holanda que quiere pues entrar en los mercados de Sudeuropa. Eso pasa mucho. Lo que sí pasa menos es a nivel regional. En sentido, sí que creo que oye, pues quiero también pues entrar en el mercado, o sea, que igual antes era así, es, oye, también quiero estar no sé, en País Vasco, en Galicia o tal, y me tengo... Yo hay cada vez menos, ¿no? Uh-huh. O sea, que entiendo que los servicios sí que se entienden como algo internacional, vamos a llamarlo internacional, sino global, ¿no? Es decir, cuando compras una compañía, realmente no estás mirando solo su potencia geográfica, sino si eso encaja también con su potencia a nivel de servicios o no, o realmente Las dos cosas. las dos cosas. Si puedes encontrar las dos cosas, ¿no? Para eso. Las dos cosas. Entonces, decís que estamos en una fase de consolidación. ¿Qué ocurre cuando se consolidan, se fusionan o se compran compañías? Bueno, ¿qué ocurre? Suele salir gente fuera, ¿no? ¿O no? Bueno, volvemos a lo de antes, ¿no? Depende mucho del tipo de integración, ¿no? Si es un motivo geográfico, como comentabas antes, pues al final la operación requiere de unos recursos desplegados en una zona, un país o una región, y si el comprador no tiene nada y esa es su operación, pues lo normal es que no haya sinergias de personal, ¿no? Que es lo que el término se suele utilizar cuando, bueno, pues cuando sí que hay una duplicidad en una integración, ya sea pues compañías que operan en la misma zona, en el mismo ámbito o con los mismos productos o servicios, ¿no? Uno de los motivos de las operaciones suele ser efectivamente la búsqueda de esas sinergias, ¿no? Que puede pasar por ahorro de costes o ahorro de tecnologías o ahorro de oficinas o llámalo X, ¿no? Que de alguna manera pues permiten optimizar la cuenta de resultados sin dejar de atender el negocio o a los clientes que ya tiene el comprador y que aporta el vendedor, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco, ¿no? Es algo que puede pasar, es habitual en ese tipo de operaciones, pero también hay otras en las que no hay ningún impacto, ¿no? en los equipos. Sí, está claro que las grandes, o sea, en las grandes fusiones, no sé, los Omni con IPG y tal, pues obviamente ahí sí hay duplicidades claras y sentido y la Sí, sí. lógica
es que haya, pues haya recortes, ¿no? Yo diría que sí que es muy típico que obviamente en roles que no son de servicio, o sea, más corporativos, pues oye, muchas veces sí que hay sinergias, ¿no? Sentido, al final cuando compras una compañía, igual tenía un pequeño departamento financiero y pues oye, la compañía pues que la ha comprado pues ya lo tiene, ¿no? Entonces sí que hay sentido, es raro que no haya algún tipo de, dicho así, como dice él, sinergia. Sí, normalmente en servicios generales, ¿no? Es decir, son recursos humanos, financiero, o sea, eso es lo Cuando, típico que... cuando os aproximáis a un potencial, o sea, una potencial cliente o un cliente que esté buscando ese tipo, una adquisición, una adquisición, ¿qué cosas que le decís que no hagan o cuáles son las alertas rojas que dices, esto no, esto parece muy bonito sobre el papel, pero aquí yo te diría que no? ¿Cuáles son las cosas o los patrones que os encontráis más comunes, ¿no? O sea, no estoy hablando de cuando ya has conseguido hacer la operación, digo, cuando te enfrentas a candidatos, por ejemplo, una agencia que va a comprar otra, y entonces las agencias que digamos que van a vender, ¿cuáles son los patrones o los semáforos o las señales que Sí. asumís, ¿no? Que decís, esto mejor que no, esto, ojo, A ver, esto vale menos. yo diría lo primero que no tiene nada que ver con los negocios. Ya. O sea, es el feeling. O sea, siempre intentamos que haya una primera reunión cuando estamos acercándonos para comprar y que no solo nuestro cliente, sino ambas partes entiendan que, bueno, pues que tienen delante a alguien con quien pueden compartir mucho tiempo, muchas cosas, alegrías, penas, y, bueno, y en cierto modo también en una reunión también es complicado, ¿no? De ganar eso. Pero normalmente si no hay feeling, en una reunión es suficiente para detectar ¿no? El sentimiento de, "Uf, yo con este no voy a poder trabajar bien, o no me cae bien, o no me gusta". Entonces, eso que no tiene nada que ver con lo que es el negocio, los números o lo que fuera la operación, pues yo es lo primero que suelo recomendar que en ese primera toma de contacto se piense, ¿no? En cómo estarías con esa persona y si podrías desarrollar un proyecto conjuntamente con él o incorporarlo y crecer juntos, ¿no? Porque si eso no funciona, lo demás va a ser más complicado, tanto el proceso como luego la continuidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya, pues entramos a analizar si realmente el negocio, servicio o lo que ofrece tiene un encaje evidente y claro con lo que el cliente necesita, ¿no? Y bueno, pues líneas rojas pueden surgir por el camino 50.000, ¿no? Cuestiones que puedes ir detectando que bueno, pues que desde inicio no has visto, no te han contado, pero según avanzas, pues pueden surgir cuestiones de, yo qué sé, pues incompatibilidades porque igual tienen otro negocio paralelo que impacta con el que estás intentando comprar y no hay manera de resolver o a veces pues dos socios que son pareja y eso pues también puede ser un inconveniente si la pareja se rompe, que no tiene que ver con el negocio, pero puede impactar en tus intereses, ¿no? En fin, hay cuestiones que pueden surgir por el camino, sobre todo en operaciones de tamaño pequeño y mediano, ¿no? Donde también las empresas o los emprendedores tienen mezclada muchas veces también la vida personal con el trabajo y con el negocio, ¿no? También pues, puedes encontrarte que tienen la casa alquilada, la paga la sociedad, el coche, el campamento de los niños, o sea, surgen cosas que, bueno, pero esos son temas que se solucionan por el camino, se suelen poder solucionar. ¿Lo pesa más lo humano o lo financiero? ¿O es un mix? ¿Qué pesa más? Y luego quería preguntaros por qué vende la gente, por qué se venden las agencias. Bueno, O sí, en este momento, quiero decir. sí. Sí, un poco volviendo de hecho, a la pregunta anterior, ¿no? Ujú. Y también mezclándolo a que, o sea, al final también depende, o sea, hay un punto claro que las operaciones en el mundo normalmente de las agencias de marketing, eh,
son muy personales. Son muy personales en el sentido que son compañías de servicios donde rara vez hay contratos a muy largo plazo, ¿no? Entonces, sí, es raro, a veces lo hay, ¿eh? Igual hay un contrato, especialmente con igual una entidad pública donde tienes un contrato a 3 años vista, ¿no? Pero la mayor parte de los contratos son a año vista. Hay muchos que lo que tienen son contratos ni siquiera, o sea, igual es por orden de compra. Entonces, lo que es clave es el equipo, ¿no? Y Sí. cuando digo equipo, obviamente el equipo también que está que a todos los niveles, ¿no? Pero obviamente lo que más importa son las 3, 4, 5 personas clave, que uno, probablemente es el motivo que están aquí los demás en la compañía, y en muchos casos son los que han captado los clientes, los que tienen relacional. A veces si es una compañía creativa está el director creativo, ¿no? Entonces, todas esas operaciones son complejas, son hasta más complejas que muchas compañías de servicio, porque la dependencia de esas 3, 4, 5 personas clave es enorme, ¿no? Entonces, una de las líneas rojas que hay en los deals es precisamente eso, ¿no? Es, oye, esto, cuando se hace una adquisición, ¿cómo consigo asegurarme que estas personas se mantengan en la compañía el día después de firmar, el año después de firmar y 3 años después de firmar? Y no solo eso, sino que también con las mismas ganas que tenían antes, no viniendo a la oficina solo por la mañana. Y entonces esto, en el fondo, también tiene que ver con hasta con el modelo financiero de cómo se hacen los deals, ¿no? Entonces hay esa parte personal que tiene que ver con, oye, ¿cómo me aseguro que estas personas clave sigan? La tipología de acuerdo que se suele hacer es, oye, te doy un dinero ahora y un dinero a unos años vista, y oye, si no se hacen, si no te quedas y no se consiguen esos objetivos, no te lo doy. Porque claro, lo peor que puede ser es comprar una compañía y a los pocos meses las 3 4 personas que tienen relación con los clientes, que encima la relación con los empleados, y además el genio de las ideas, pues se te marcha y esto vale cero. Yo recuerdo cuando trabajaba en mi anterior experiencia, que cuando, sobre todo en las partes, en las adquisiciones europeas, que yo creo que lo hacía como experimento el fundador de mi antigua agencia, nos llevaba a la ciudad de turno, ¿no? Londres o Múnich, o todavía no se había comprado las compañías que compraba. Entonces nos sentaba, nos invitaba a todos a cenar y luego nos decía, tenéis que encontrar, esto era en inglés, tenéis que encontrar al Rainmaker de la agencia que va a ser comprada, ¿no? Era como un juego para ver quién era realmente clave en cada compañía. La verdad es que nunca, yo no acerté. No, es una broma. Pero quiere decir que habría varios, como vosotros decís, hay 5 o 6 personas clave en todos los desarrollos de agencia, ¿no? En todas las agencias. Sí. No, y eso es lo que hace que sean operaciones particularmente complejas, más que en otros sectores. Y es por eso también que hay especialistas en asesorar. Que ya sabéis cómo se hace exactamente. ¿Por qué se venden las agencias? Perdón, ¿por qué se venden las agencias hoy? En el año 2026 y en el año 2025. ¿Por qué se están vendiendo las agencias? Bueno, hay varios motivos. En algunos casos suele ser que los emprendedores pues han tocado techo, a lo mejor no saben cómo escalar de su negocio, cómo pasar al siguiente nivel. Probablemente tengan un buen negocio, pero llevan igual 2, 3 años atascados y buscan un partner o un socio o un comprador que de alguna manera pues les permita, por un lado, capitalizar el trabajo que han hecho y por otro, continuar su actividad dentro de igual un grupo más grande o un entorno en el que realmente puedan seguir creciendo. Y luego hay otras compañías que, bueno, pues también el momento de incertidumbre que hemos comentado al principio, ¿no? De la IA, les hace pensar que, bueno, pues a lo mejor es un buen momento cuando tienen una compañía que viene creciendo los últimos años, con un negocio estable y sólido, pues
asegurar también todo lo que han hecho bueno, y diluir su riesgo haciendo una operación o incorporándose en otra compañía más grande, ¿no? O sea, hay distintas inquietudes, ¿no? Y luego hay a veces que es pues, motivo de discusión de socios o separación de personas que, bueno, cada uno quiere tirar por un lado, pues a veces buscan una salida en una operación, ¿no? Compañías que estaban también en un negocio y se dan cuenta que a lo mejor no es donde quieren crecer o desarrollar y, bueno, pues también buscan una venta a un tercero de un área, hacer un spin-off, un departamento, etcétera, ¿no? Bueno, hay múltiples motivos, pero hoy en día, sobre todo, yo creo que la incertidumbre es uno de los factores clave que todo el mundo tiene en la cabeza y luego, lo que te digo, empresas que les cuesta ya dar el siguiente paso y les parece una buena opción, una operación, ¿no? Tú piensas igual, claro, sois socios. Así que, no, iba a eso a decir que lo ve otra gente que simplemente dice, aquí están comprando todo el mundo y me apetecería vender, No voy a ser yo el último, y ¿no? ser el último, tener ahí Un factor 10, generacional. 15 millones en el banco y dentro de unos años Sí. me voy a vivir a República Dominicana. Sí, el factor generacional también. Que preguntaba si generacional. Sí. Claro, yo la edad que tengo, pues ya las cosas que estoy viendo, las operaciones que estoy viendo, no tengo ni idea, pero asocias, dices, bueno, los socios más o menos están cerca de una edad que dice, a lo mejor me merezco tomarme la vida de otra forma, ¿no? Sí, gente que empezó su negocio hace 30, 40 años y que está en un momento ya de salida y o bien no tiene relevo generacional o bien simplemente quiere pues, como decía, coger el dinero y irse a República Dominicana o donde mejor le parezca y disfrutar lo que les viene, ¿no? Después de la venta, ¿no? Me parece muy interesante lo que decís de lo de la inteligencia artificial. O sea, entiendo que son tiempos de incertidumbre, es la era de la incertidumbre, pero bueno, piensas, no sé, ves documentales de cosas que han ocurrido en otras décadas y dices, bueno, pues no estamos tan diferentes a como podíamos estar a finales de los... Yo era un niño, pero a finales de los 80 o... Quiero decir que ha habido momentos de incertidumbre global, pero parece que la IA a mí particularmente me obsesiona, pero es cierto que tampoco es sano despertarse por las mañanas como yo, que vengo del mundo del periodismo, y decir, ¿qué voy a hacer hoy con cloud? Y sentarme, y no es normal. Me imagino que igual que te genera obsesión, te puede generar obsesión en lo negativo, ¿no? Es decir, todo va a cambiar mucho, ¿no? Hace poco veía los números no me acuerdo qué compañía grandota era, que realmente estaban quitando de una fusión que habían tenido reciente, lo que mostraba sus números, su nota de prensa más que sus números, era que estaban desactivando las agencias creativas, la parte, digamos, más, más emocional, más creativo, más personal, y estaban apostando en gran medida por datos, por Publicis. tecnología. Publicis Sí, es el ejemplo clarísimo, ¿no? Mm. Entonces, me sorprende que tenga tanta presencia. Bueno, no me sorprende que tenga tanta presencia la IA en el discurso, porque está en todo, pero que sea una razón de incertidumbre que no se pueda superar desde el punto de vista de un emprendedor o de un gestor. Sí, uno, obviamente, comparado, o sea, esto es lo que está pasando, que los ciclos del cambio son mucho más rápidos. Esto dice, oye, lo que pasó en los 80, pero bueno, igual tardó 15 años en pasar, ¿no? Y los cambios ahora son mucho más rápidos y eso es lo que da miedo, ¿no? Y por otro lado, pues sí que hay la sensación que no ha habido nunca antes. Yo creo que realmente hay máquinas que nos van a sustituir, ¿no? Esto es un nuevo nivel de miedo, ¿no? Y mucho más a corto plazo lo que en inglés, que no se dice en español, al white collar worker, ¿no? A la persona que a priori trabaja con la cabeza, que el que el blue collar que trabaja con las manos, ¿no? Entonces, y lo ves, ¿no? Lo ves y si utilizas la IA, pues te das cuenta que pues hay muchas cosas que antes se tardaban horas en hacer, sentido editar un vídeo, yo qué sé, una idea o
un boceto o pensar yo qué sé, sentido es, ¿cómo voy a cobrar 50.000 euros un logotipo? Lo puedo hacer por $15. O sea, entonces, claro, es el problema. Dice, claro, si siempre la creatividad humana estará ahí, sí es cierto. Lo que pasa es que se han cobrado muchos servicios que eran adaptaciones de creatividades. O sea, había muchas cosas que no eran... O sea, en todos los servicios hay una parte de mucho valor agregado que igual sí que hace falta todavía el humano con sus emociones, ¿no? Pero que luego había mucho trabajo que no era de alto valor agregado y que al cliente se le cobraba, ¿no? Entonces esto, cuando el cliente se da cuenta que se puede hacer pues casi con un par de botones y unas frasecitas, pues oye, te lo va a querer pagar de forma distinta, ¿no? Y eso yo creo que es un poco el miedo que tiene todo el mundo, es, oye, estos servicios hay algunos que puedo seguir cobrando de una cierta forma, otra no, y también hasta dentro de la compañía igual hay perfiles que claro, sentido que esos perfiles que tienen un coste, no tengo muy claro dónde los voy a colocar según determinadas cosas se automatizan y esto hasta puede ser un problema. Y si tienes una compañía de cierto tamaño, pues igual supone un ERE, supone... O sea, entonces, oye, estar en un grupo más grande que además probablemente ve las cosas venir antes, que igual tiene ideas de cómo hacer las cosas, ser competitivo o cómo se puede vender un servicio de forma distinta o transformarte, pues es no es mala elección, ¿no? Para tener menos riesgo. Y otra cosa es que hay emprendedores, como siempre lo ha habido, ¿no? Que en momentos como esto aprovechan, ¿no? El sentido y inventan algo completamente nuevo y bueno, y lo que hacen es, en momentos de incertidumbre, pues ser el que innova. Pero que son pocos. Ya, bueno, claro, es que si no, no tendría gracia, claro. Quería, respecto a una cosa que has dicho, hablas de los grandes grupos que en teoría ven antes el futuro, ¿no? ¿Es así? Sí, o sea, es así porque al final tienen, o sea, están en varios países, entonces, oye, o sea, al final, dicho así, o sea, tú tienes, eres una multinacional, pues probablemente tienes también una oficina en San Francisco. Igual estás en contacto directamente con Google y Facebook, o sea, igual estás haciendo con ellos un trabajo muy concreto con una cosa que están sacando en beta, sentido esto. Y luego pues tienes recursos para hacer y más de sentido. Y estás comprando otras compañías que igual facilitan unos servicios al grupo. Te puedes equivocar más. Te puedes equivocar más, ¿no? Y experimentas más y tienes más puntos de conexión. Estás en contacto con gente que te cuenta cosas, ¿no? Sentido. Más conocimiento. O sea, el CEO de Publicis, pues probablemente en algún momento se sienta con los altos cargos de Netflix o de Google o de Facebook o de las compañías que están innovando y le están contando cosas que pues el señor que está en una agencia en Albacete, pues no le están contando. Lo entiendo perfectamente. Muy bien. Bueno, pues entonces me quedo para concluir con que el tamaño obviamente importa, que el futuro se ve mejor cuando eres más grande y que hay un equilibrio en el proceso de fusiones y adquisiciones, por lo menos en el mundo de los servicios profesionales, en el que pesa parecido la parte financiera y la parte humana. ¿Puede ser así? ¿Hay algo que se nos está olvidando o no? ¿Qué queréis añadir? No, bueno, eso en el corto plazo Sí. pesa más, o puede pesar la parte humana, porque la vocación de las operaciones es que una integración y bueno, pues nadie somos eternos ni los equipos perduran para siempre, pero sí. Yo creo que has hecho un resumen bastante válido. Sí. No, luego comentar que nosotros, bueno, a corto plazo todos los años sacamos un reporte sobre valoraciones y operaciones en el mundo publicidad y media. Y bueno, puedo comentar 4 datos así para que uno se haga un poco una idea. En los últimos 5 años ha habido como unas 164. 164 operaciones en Iberia, en España y Sí, Portugal. de España y Portugal, un poco del mundo de publicidad, marketing, medios, ¿no? Siendo
las compañías más compradas y vendidas son de alguna forma agencias digitales, ¿no? Medios luego y medios. compañías de social media también. Y eso de media de comunicación, ha habido bastante movimiento. El mundo de la comunicación gusta, sentido, porque diría dos cosas. Uno, normalmente en comunicación se tiene mucho fee, sentido hay como fees mensuales, ¿no? Entonces la recurrencia normalmente no está muy concentrado, o sea, no tienes eso es un tema también, un famoso stopper, así que da miedo cuando ves un riesgo cliente y ves a alguien, oye, tengo el 40%, 40% de pertenencia a un cliente o dos. ¿no? Normalmente en comunicación eso no pasa. Y luego también interesa mucho el que normalmente en comunicación se tiene relación a alto nivel. Sentido, sí que hablas con el director de comunicación, pero tiene una visión muy estratégica de la compañía y en muchos casos te sientas con el CEO porque la acompañas igual a reuniones con medios o a entrevistas y tal, ¿no? Entonces es un área donde hay un interés y de hecho hay muchas que son muy rentables, ¿no? Luego, a nivel de múltiplos, sí diría que estamos viendo, seguramente las compañías de publicidad y marketing están comprando, dicho sea, un múltiplo de EBITDA. Y yo diría que en línea general estamos viendo entre 5 y 8 veces de EBITDA. Así ha habido algunas, normalmente si una compañía muy grande, con grandes clientes o con una especificación muy, muy grande, hay alguna operación doble dígito de EBITDA, pero no lo normal. Y de hecho se puede ver que en el mercado de cotizadas en este momento, y es súper curioso porque nosotros dividimos en el reporte, cuando lo sacaremos se puede ver, nosotros dividimos large cap, o sea, lo que son las grandes, los OMDs, los Publicis, etc. Los medianas cotizadas, luego las pequeñitas de esta de menos de 100 millones, están todas más o menos en 7 veces EBITDA, ¿no? Esa es la media. La mediana, ¿no? Hay algunas que están en 12 y algunas que están en 4, ¿no? Normalmente el que está en 4 es porque igual está decreciendo, ¿no? Entonces, hoy 4 veces el EBITDA este año, pero el año que viene la pinta es que va peor. Y claro, la que está en 12 porque está creciendo muchísimo, ¿no? Entonces, también en el mercado, claro, dices, en el fondo, cuando una compañía cotizada te compra, por eso, oye, lo que no va a querer es pagar un múltiplo más alto de lo que cotizan ellos, valoran ¿no? a ella, ¿no? Y por eso la operación es, o sea, cuando dicen, no, es que yo mi agencia la quiero vender a 10 veces de EBITDA, pues no es fácil. No es fácil. A veces se consigue porque igual hay muchas sinergias porque claro, al final el que compra también hace su Excel, ¿no? Entonces su Excel es, oye, esto aquí una serie de ahorros que van a hacer que esto gane más dinero, o hay una serie de clientes donde tengo unas sinergias, ahí es donde hay un poco de juego, ¿no? Por eso, para darme un poco una idea de... Sí, luego un matiz de las cotizadas, las Big Five o las grandotas, Publicis, WPP, Nikon, etcétera, sí que cotizan a unos múltiplos más ajustados, están a 5, 5,5 aproximadamente, lo que, bueno, pues también condiciona grandes operaciones a ese nivel, ¿no? Por lo ajustado está su cotización. Por suerte, bueno, hay un segundo nivel de independientes que suelen estar apoyadas por fondos de capital riesgo que bueno, pues te están empujando esa consolidación y sí que están invirtiendo a otro nivel, ¿no? Sí. Y un poco último punto, sentido, o sea, especialmente, o sea, post-COVID 2021, para una idea, las grandes estaban cotizando en 14 veces EBITDA. Luego, años después, bajaron a 12 en el 2022, y lo que vimos es de alguna forma una corrección muy importante de los múltiplos, ¿no? Y esto se está viendo también en las operaciones. Y bueno, y esto al final también tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? En el sentido, al final, o sea, el comprador está comprando el futuro, no el pasado, aunque el múltiplo es un múltiplo del pasado o del presente. Y oye, los múltiplos de alguna forma se ajustan cuando no tienes claro lo que va a pasar. En el fondo, un múltiplo es, oye, yo te estoy pagando múltiplo de EBITDA 7, pues después del EBITDA están los impuestos, probablemente estás pagando 10 veces el beneficio neto de una compañía, ¿no? Entonces, dice, oye, yo estoy
pagándote 10 veces lo que ganarás. Entonces, bueno, tienes que estar, entre comillas, seguro que lo vas a recuperar en estos años, ¿no? Entonces, están los múltiplos más altos cuando crees que va a crecer y lo recuperas más pronto, y están los múltiplos más bajos cuando no está tan seguro. Y entonces, el mercado no está tan seguro, pero sigue habiendo compradores y sigue habiendo vendedores. Está muy bien. Pues muchas gracias por vuestra sabiduría, por haber venido aquí. Así que, bueno, ya nos despedimos en este episodio de La Cueva de Moe. Hemos aprendido un poquito de lo que es el mundo de las fusiones, de las operaciones entre agencias y de cómo funciona. Y bueno, espero que os haya gustado.